De sufragistas a presidentas, de la subordinación a la toma de decisiones. Tradicionalmente, la política era considerada una actividad exclusiva de los hombres. Afortunadamente, esto ha dejado de ser así. Las mujeres en el México de hoy son representantes de sus comunidades, presidentas municipales, diputadas, senadoras, secretarias de Estado y en algunos países del mundo, presidentas. ¿Por qué es importante que las mujeres se incorporen al ejercicio de la política? ¿Cómo abrir más espacios y fomentar su participación? A 63 años del voto femenino, hablemos de la participación política de las mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este Diálogos en Confianza, donde hoy vamos a hablar de un tema espinoso, ¿verdad? Porque todo pareciera que está muy planito, ¿verdad? Como dicen, estando tan parejo el suelo, aquí no está nada parejo, está bastante bacheado, pero hoy trataremos de desvelar esto, sobre todo para no quedarnos con la percepción de que las mujeres ya la traemos facilita y de que ya vamos ahora sí que por carretera grande y no es cierto en asuntos de la política. Así que qué bueno que nos acompañan hoy y también por si de repente van a tener que salir, pues nos van a poder seguir acompañando en línea. Sandrita, ¿cómo estás? Sí, nos pueden seguir de cualquier lugar que se encuentren. Muy buenos días. Recuerden, el link es www.canal11.mx/diálogos. Estamos ya recibiendo todos sus comentarios en redes sociales y, bueno, en Twitter, en Facebook, y también nos puede contactar a través del centro de contacto con la audiencia vía telefónica, y saludamos a nuestro público aquí en el estudio. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Oigan, hay que ver el documental de El voto de la mujer en México. Hace 63 años que votamos, pero también es un decir. Ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? La presencia de las mujeres en la política es cada vez más aceptada. Han conquistado por derecho propio un lugar dentro de la vida pública del país, y aun cuando su número ha aumentado significativamente, todavía permanecen resabios que impiden una plena equidad de género. La lucha de las mujeres por el derecho al voto formó parte de un proceso mucho más amplio: la búsqueda de una equidad real y la exigencia del pleno reconocimiento de la mujer como un actor social y político. A lo largo de la historia, siempre ha habido mujeres dispuestas a desafiar las convenciones que las obligan a permanecer en las sombras, aunque fue a partir del siglo XVIII que comenzaron los tímidos intentos por participar en política y en la toma de decisiones. Ya a mediados del siglo XIX, mujeres de diferentes países organizaron movimientos en busca del sufragio femenino y de mayores derechos, así como por el acceso a un trabajo remunerado. A las mujeres que luchaban por el derecho al voto se les conoció como sufragistas, y aunque sus manifestaciones pusieron a los derechos políticos femeninos en el centro del debate público, muchas veces su vehemencia y compromiso las llevó a ser ridiculizadas y reprimidas. Pues no se iba a soportar. ¿Por qué cambiar, verdad, lo que hasta ese momento les resultaba tan conveniente a solo unos cuantos? Y tenemos a nuestras invitadas, de veras, sin desperdicio. Aprovéchenlas hoy, hagan todas las preguntas que gusten, los comentarios, su vivencia personal. ¿Ha votado? ¿Le ha interesado? ¿No? ¿Le han querido decir por quién votar? ¿O la han desestimado incluso cuando ha querido
ser candidata a lo mejor en su propia colonia. Yo estaba justo pensando eso, Fer, cómo en lo más pequeñito que puede ser la participación en el comité vecinal o en la colonia, en la mesa directiva de una escuela, desde ahí empieza nuestra participación y por eso quería yo hacer esa invitación al público. Ahora sí que estábamos pensando en lo mismo, para que nos hagan saber cómo empieza su participación desde las cosas más posiblemente se entienden sencillas, pero bueno, son muy importantes. Fíjense que ayer estaba yo de invitada en una cascarita que se organiza de famosos y demás para integrar a campeones de fútbol callejero, ¿no? Y sobre todo de poblaciones de la calle que han sido pues rescatadas de esta forma con el deporte, dejan droga y todo. Y había 2 campeonas así nacionales, aguerridas, pero que se les veía hasta la fortaleza física, o sea, que sí entrenaban. Bueno, pues los que estaban de directores técnicos, que por cierto eran comentaristas muy famosos, no las alineaban, o sea, no alineaban ni una sola mujer. Al final, cuando quedaban 2 minutos o 3, dijeron, bueno, ya tenemos asegurado el partido, a ver qué entra. Cuando sabían jugar mejor incluso que varios de los caballeros invitados, que bueno, pues la verdad era pues para que estuvieran ahí los famosos y la foto y demás, ¿no? O sea, todavía no hay esa seguridad de que se puede al mismo nivel. Digo, yo sí les dije, mire, a mí háganse un favor, ¿no? A mí sí ni me... ¿Para qué, verdad? Yo los apoyo, pero había 2 campeonas. Claro. Ni hablar. Bueno, Paula Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres. Paula, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenida, perdón. ¿Cómo podríamos definir la participación actual de las mujeres en la política? ¿Cómo estamos? O sea, ya de veras todas las mujeres de este país votan, porque perdónenme, había credencial de elector, pero todavía había en pueblos donde las recogía el señor de la casa. Todas, y votaba por todas. ¿Cómo estamos? Estamos avanzando, estamos con un montón de retos. Todas las mujeres votan en este país, ¿no? Lamentablemente no. Nos enfrentamos todavía a la discriminación terrible que sufrimos las mujeres, a esto que tú ahorita que tú comentabas, ¿no? Ahorita que veíamos el documental, ¿no? Es cuando te preguntas, en realidad hemos avanzado desde aquellas mujeres que decía que tímidamente luchaban por sus derechos. Yo no creo que haya sido tímidamente, y las mujeres seguimos peleando por nuestro reconocimiento de que somos personas, de que somos ciudadanas plenas. Pero seguimos siendo ridiculizadas. Seguimos siendo ridiculizadas. De eso con nuestra especialista. Seguimos siendo ridiculizadas, seguimos siendo discriminadas, seguimos siendo violentadas. El día de ayer estaba yo en Coahuila justamente hablando del tema de violencia política y me decía la presidenta del Consejo Electoral de Coahuila, me decía, Paula, a mí lo que me preocupa, porque sí hemos logrado poner en el centro hoy de la agenda, el debate público, los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Eso sí lo hemos logrado. Hemos avanzado porque hoy cada vez más mujeres por lo menos se habla. Exactamente. Y hemos convertido el tema en un tema políticamente correcto. Hoy una persona pública, crea o no crea como convicción en la participación y el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, por lo menos ante el micrófono lo tiene que decir. Y tiene que hablar a favor de la participación política de las mujeres, y eso es una ganancia. Tenemos que trabajar por el fondo. Pero me decía la consejera electoral, me decía, a mí lo que me preocupa, Paula, es que como hemos convertido en este tema en un tema obligado ahora para todas las actoras y los actores políticos, me preocupa que ahora la violencia política ya la realizan los partidos políticos, los medios, ¿no? Toda esta parte pública, de manera mucho más sutil, más velada. Tenemos casos en Coahuila donde a una candidata, por ejemplo, se le pusieron todos sus espectaculares en el pasado proceso electoral 25 kilómetros fuera del distrito por el cual ella se estaba postulando, ¿no? Maravilloso. Eso es violencia política. La violencia no necesariamente es en contra física de tu persona, y tenemos que desagregar, ¿no?, todas las manifestaciones distintas y los tipos de violencia que estamos sufriendo las mujeres. Hemos avanzado indiscutiblemente.
me acordaba es que hay detalles muy finos, amigos. La verdad es que hay que bordar fino y aquí ellas tienen los lentes así de aumento. Pero nos llegan cosas como, por ejemplo, ya pidieron alguna de las constituyentes que le mueve al asunto del género que por favor no obligaran a las edecanes a andar de escote y minifalda, que fueran como quisieran ellas. ¿No? Digo, si quieren ir hacia adelante, pero si no, que no se les obligue. Y otra, por ejemplo, me acuerdo de cómo se quejaba muy amargamente conmigo una funcionaria de un gobierno me parece que era Aguascalientes, estaban haciendo entrega de una ayuda muy importante social y lo que reseñó el periódico era la minifalda de la mujer. O sea, bueno, en fin. Tú querías hablar, Lucía Lagunes, directora de la Agencia de Noticias de Comunicación e Información, ACECIMAC. Así es, porque sí, como bien decía hace un minuto, sí hemos avanzado, hay retos, pero también hay que mirar que hemos construido mecanismos para el tema de violencia política. Y tenemos el caso en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde solamente de 7 lugares había hasta hoy una sola mujer. De 7 lugares, solo una mujer, que es la magistrada María del Carmen Alanís, que terminará su periodo en noviembre. Hay que explicarle un poquito esto al público. ¿Quiénes son o qué deciden estas personas de estos 7 lugares? Lo que hemos visto últimamente es que cualquier conflicto electoral, un candidato, un partido que dice no soy de acuerdo con el resultado, me robaron, interpone un juicio y ellos son quienes deciden qué pasó. Okay. ¿No? ¿Solo había una mujer? Solo había una mujer, que es la magistrada María del Carmen Alanís. ¿Y ahí no había cuota de género o algo? Todavía no hay, pero todavía no. Ya hay dos. Hoy entraron dos. Bueno, hoy entraron dos, ellos se siguen reservando. A ver, pero otra pregunta, y esto es grave, ¿ok? Si en algunos lugares hay cuota de género, hay a quien le molesta y demás, eso lo hablaremos ahorita, pero ¿qué pasa si esos lugares están ocupados por mujeres que no saben de equidad, de género, de igualdades sustantivas? No. ¿Hace realmente la diferencia o podría implicar hasta un retroceso? Porque en algunos casos podría haber hasta candidatas presidenciales, pero pues que no le mueven al atole. Ese es el asunto. En este caso concreto de la magistrada, yo te diría que tuvimos un gran avance porque ella peleó mucho y sacó el protocolo, por ejemplo, de violencia contra las mujeres en el terreno político. Hay otras en otros lugares donde no hay. Ahorita nos cuentan qué pasa en estos casos. A ver, por favor, Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consultora y conferencista en muchos temas, pero hoy nos atañe que es especialista en género, teoría social y política. Muchísimas gracias, mi querida Ivonne. ¿Nos querías comentar algo? Sí, Fernanda, primero gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo aquí en Canal 11 y con los honrados somos nosotros, con el público. Me parece que habría que pensar esta cuestión desde 2 puntos de vista. Por supuesto que no todas las mujeres que lleguen a ocupar cargos públicos van a representar los intereses de las mujeres, como tampoco todos los hombres que ocupan cargos públicos representan los intereses de los hombres. Representan tampoco. Exacto, sus intereses personales, de grupo, etcétera. Pero sí es muy importante que haya mujeres, porque es una cuestión simbólica. Okay. Es decir, el hecho de que se vean, visibilizar. porque el hecho de que otras mujeres vean que hay mujeres candidatas a la presidencia, presidentas, diputadas, etcétera, gobernadoras, presidentas municipales. Las niñas que se están formando en este momento, es importante que vean hoy que hay de la misma manera mujeres que hombres tomando decisiones. Sí, eso es porque importante. eso les envía un mensaje. Claro. Se puede. Forma. O sea, se puede, tenemos la misma capacidad, debemos tener las mismas oportunidades y no hay por qué quedarse en casa, replegarse y comprar el estereotipo que sí es muy difundido en los medios, en ciertos espacios, en la comunidad, etcétera, de que las mujeres no sabemos hacer política y por lo tanto no debemos participar en la política. Ay, y Lourdes Barbosa, directora de Mujeres en Frecuencia AC, gracias Lulú. Oye, pero yo he visto que incluso los medios nos encarnizamos verdaderamente al más mínimo error de una mujer en la política. En cambio, los señores pueden hacer el atascadero que quieran y así son, ¿verdad? Está normalizado. Duarte. Pero una mujer, bueno, no se la acaba, ¿verdad?
¿Por qué? Fíjate que yo creo que es bien importante señalar que la política no solo se ejerce en los órganos gubernamentales ni legislativos. Ahí está la cosa. Los medios de comunicación son una plataforma por excelencia para vivir la política. Y ahí las mujeres no estamos, o cuando estamos de una manera muy negativa. Se han hecho, el propio Instituto Nacional Electoral ha hecho estudios sobre la representación de las mujeres durante las campañas en los medios de comunicación. Y hay evidencias muy interesantes de cómo hay menos spots que promueven a candidatas mujeres, sí, y hay un efecto en la gente que vota en una especie de desconfianza cuando se sabe que la candidata es mujer. Es decir, hay una representación que todavía no alcanzamos plenamente en los medios de comunicación, y al ser esta esfera pública por excelencia, habla también del bajo nivel que tenemos como un país en democracia en camino, porque los medios de comunicación representan esta vida pública, esta vida política, y las mujeres, al no estar allí, no estamos teniendo realmente una vivencia que hable de un desarrollo democrático, porque la mitad de la población no nos está representando. Y por el contrario, se siguen reforzando estereotipos, roles, cuando las mujeres somos noticias, cuando las mujeres políticas son noticia, ¿no? Cuando a un hombre se le pregunta, oiga señor, ¿y usted es candidato? ¿Y cómo le hace con sus hijos? ¿O usted es candidato y ya le dejó la comida? Y seguramente sus hijos, ¿cómo van a crecer si usted anda en la candidatura? ¿No? A las mujeres sí. Y aún así no le perdonan que no sepa cuánto cuesta el kilo de tortilla y el kilo de carne, ¿verdad? No, claro, porque además se plantea como una traición al género, ¿no? Que la mujer ande en la política y no lavando los trastes o no viendo por el gas, ¿no? Y se aduce que por fuerza tiene que hacer las dos cosas. Y lo hacen, que además. Claro, política, periodista, conductora, especialista, lo Oigan, que sea. pero ¿qué representan estos 63 años votando? Piénsenlo, y regresando lo analizamos y leemos todas sus opiniones, y también atenderemos a nuestro público. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificaba la redacción del artículo 34 constitucional para establecer que tanto mujeres como varones eran ciudadanos mexicanos con plenos derechos y podían votar y ser votados. La reforma constitucional propuesta por el presidente Adolfo Ruiz Cortines cerraba apenas un capítulo de la larga lucha de las mujeres mexicanas por la igualdad y la equidad. Bueno, amigas, amigos, fíjense que en 2007, un personaje ahora ya muy admirado, muy conocido, pero antes no. Ella es Eufrosina Cruz Mendoza, de origen zapoteco, y logró lo que parecía imposible: derrotar una antigua ley de usos y costumbres que le otorgaba el poder solo a varones, allá en el municipio de Santa María Quiegolani, Oaxaca. O sea, solo los varones podían votar y ser votados. Y entonces ella lo logró. Y ese año Cruz Mendoza se postuló a la presidencia municipal. O sea, Eufrosina le entró, ganó, no le permitieron tomar el poder, y ante la negativa, pues se iniciaron toda una serie de protestas a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Que entonces después la arroparon, ¿no?, políticamente, y en 2010 hubo una coalición de partidos que la lanzó para lograr una curul en el Congreso del Estado de Oaxaca, y fue la primera mujer indígena en ser electa presidenta del Poder Legislativo en Oaxaca. Me inquieta mucho porque hace poco el EZLN postulaban a una mujer para que además hubiera una representante indígena, y bueno, el Partido Acción Nacional, bueno, tuvo uno de sus representantes que dijo, pero qué absurdo, el día que se vuelva a elegir el jefe de los totonacas o de los aztecas, pues a lo mejor una indígena. ¿Para qué queremos un representante indígena y menos una indígena? Bueno, pareciera que no hemos avanzado nada. Vamos a ver esto.
Yo vengo de una comunidad indígena, de los 570 municipios de mi estado. Santa María Quiegolani es uno de los municipios, de los 417 municipios que existen en Oaxaca bajo el régimen de usos y costumbres. En el entorno donde yo vengo, pues las mujeres pues, nos enseñan a hacer tortilla, a coser, a lo que se supone que tenemos que ser las mujeres. Y no culpo ni a mi papá ni a mi mamá, porque pues el entorno de ellos era eso, era lo que habían vivido, era lo que habían visto. Ellos creían que era lo correcto el entregar a mi hermana al matrimonio, pues era normal. Y por eso cuando mi papá me quería entregar, yo huí de ese entorno. Yo salí de mi tierra cuando tenía 11 años, yo aprendí a hablar ya de grande, y para poder entender primero qué son mis derechos, o la palabra derecho simplemente, que es ser mujer. La mayoría de las mujeres de mi comunidad que tienen mi edad hoy, pues muchas de ellas ya son abuelas, y yo fui mamá por primera vez a mis 34 años, pero porque yo lo decidí. Entonces empecé a trabajar con las mujeres de la comunidad, empecé a decir que también tenemos derecho de ir a la cancha del pueblo, de leer en la misa, de ya no sentarme en el petate, sino que también en la mesa, en la mayordomía del pueblo, en la fiesta del pueblo. Y pues me volví la loca, la rebelde de la comunidad, ¿no? Y cuando logramos entender eso, pues quise ser presidenta de mi comunidad. En la historia de mi pueblo, pues ni una mujer, mucho menos que votaran por una mujer, pues era imposible, ¿no? Y cuando se dio la asamblea, pues resulta que pues no me dieron el triunfo por el hecho de ser mujer y profesionista. Y ahí empieza la historia de tocar puertas de los partidos políticos, de las instancias de gobierno, y todos es que es la autonomía de tu pueblo, es que es el uso y costumbre. No había una ley en ese entonces que me protegiera, el hecho se consumó, y es cuando más me motivó a seguir y a demostrar que el uso y costumbre no debe ser impedimento para la participación del desarrollo de las mujeres en sus comunidades. Y por eso decidí entrar al Congreso. Fui la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado. Se logró una reforma a la Constitución de mi estado, y como diputada federal por primera vez se modificó la Constitución de mi país, es decir, nadie me puede decir a una mujer por el hecho de ser mujeres no pueden participar en el desarrollo de sus comunidades. Ya van a ser visibles, ya las van a llamar por sus nombres, ya nadie nos va a decir es que eres mujer, no sirves. Y gracias a eso, yo creo que a 7 años, en 2010, por primera vez las mujeres votaron en mi comunidad. Hoy hay 3 regidoras integrando el cabildo de mi pueblo. Falta mucho. Hoy, de los 570 municipios, 417 que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, y hay 7 presidentas municipales bajo el régimen de usos y costumbres, 72 regidoras, 2 síndicas. A lo mejor para los que nos ven pues es muy poco, pero para nosotros es romper siglos, es romper paradigmas culturales, y es decir, ocúpenos, porque si no nos ocupan, nunca vamos a hablar de desarrollo. Ahí está la vivencia de Eufrosina, que ustedes la oyen, ella estudió mucho. Y aquí viene un detalle crucial. Ahora que está ya en puerta esa elección norteamericana, que querramos o no nos va a pesar, gane quien gane, pensemos el papel primero que Michelle Obama jugó con Barack Obama. Ella fue la última que le habló a cada congresista y le dijo, tienes que apoyar a mi marido por tal. Es una mujer fuerte. Pero ahora están debatiéndose Hillary Clinton, el señor Trump, y el otro día en un estudio se llegaba a una conclusión importante acerca de la educación. Se dieron cuenta que en los estados donde había más avistamientos ovni, votaban más por Trump. Y entonces empezaron a analizar esa población. Era muy poco estudiada. ¿Sí nos explicamos? O sea, tenía poca educación. Eran personas ya mayores, normalmente reticentes a cualquier cambio, pero la educación jugaba un papel muy importante en quién vota por Trump o quién vota por Hillary. ¿Cómo vemos eso? Porque en Estados Unidos primero hubo un presidente
afroamericano que una mujer, ¿eh? Así es. Acuérdense que antes fueron contrincantes. ¿Qué opinan de esto? Bueno, es muy importante, por supuesto, porque la educación te permite romper estereotipos, te permite pararte y verte desde otro lugar, ¿no? Te da la libertad como de abrirte a cosas nuevas, pero cuando tienes poca educación te aferras, ¿no? Te aferras a las tradiciones, a las costumbres, decía yo, a los estereotipos. Entonces, tan importante es que también la comunidad se abra a otras cosas. No necesariamente y forzosamente tiene que ser educación formal, porque no todo el mundo ingresa al sistema de educación formal, pero tiene que ser espacios propios en las comunidades de socialización, de sensibilización, sobre todo con las nuevas generaciones, es decir, con la gente joven, que además, con la ventaja ahora precisamente, Lourdes, del uso de las redes sociales, que en Twitter, por ejemplo, el perfil de los que más usan Twitter son jóvenes, hay muchos bueno, que tienen van a votar estudios, aquí son millennials. los millennials que tienen estudios, pero aunque no tengan, digamos, un alto nivel de estudios formales, se están abriendo a nuevas cosas porque justamente las redes les permiten ver otras culturas, otras costumbres, otras formas de ser y de hacer, ¿no? Lulo. Yo creo también, o quiero señalar, que sí es cierto que el estudio ayuda mucho a abrir nuevos panoramas y a tener posiciones distintas. Sin embargo, en materia de género, tampoco hay una evidencia que efectivamente a mayor nivel educativo tengas una postura diferente. ¿Qué tal que no te tocó ninguna vez la materia? Hay que ¿verdad? verlo, por ejemplo, las compañeras universitarias de la UAM Xochimilco que se ponen a denunciar acoso de maestros y de compañeros en la universidad. Y tenemos, por ejemplo, un sistema de becas CONACYT que tiene un porcentaje menor para mujeres que están investigando. Es decir, yo no pensaría, el cambio estructural de género no tiene que ver exclusivamente con la educación formal universitaria, sino que tiene que ver con toda una construcción cultural que verdaderamente contemple a las mujeres como sujetas de derecho, cosa que no sucede y que por supuesto pesa también para otro tipo de participaciones y un ejercicio de liderazgo que no se permite. Es decir, nosotras vamos a las academias, conocemos el colegio de no sé qué y de no sé cuál, que tú ves la mesa directiva de los... Incluso ahorita estaba pensando cómo las mujeres nos quitamos o no nos dejan llegar. Me ha tocado, por ejemplo, ir a juntas de padres y madres de familia, que es el día de la votación de la asamblea, son 50 mujeres y ponen al papá de Juanito como presidente de la mesa directiva. ¿Te acuerdas los directores de los sindicatos de sobrecargos? Claro. El 99% eran mujeres y siempre eran un hombre. Claro. O sea, y en todos los partidos, las bases femeninas, los sindicatos, los que llevan la comida de la movilización. Urbanos populares, cuando después del terremoto las bases eran mujeres las que estaban buscando todo, y los líderes están hoy en diferentes espacios. Bueno, pero las bases de los partidos me parece como muy importante lo que se está jugando, no es solamente en términos de poder absoluto o de poder formal, sino en términos simbólicos. Sí, porque hay quien dice que Hillary vendría siendo como representando una corrupción de muchos años en ese país. Pero es una mujer también, eso, claro. ¿Qué simboliza? Simbólicamente, imagínate una mujer en la nación más importante del mundo. O sea, ni más ni menos. De eso estamos hablando. O sea, sí nos va a afectar no solamente a México por la cercanía, sino toda la discusión y todas las en decisiones el planeta, que se tomen. ¿Sí? Simbólicamente lo que se estaría es reafirmando, desde mi punto de vista, que las mujeres podemos llegar efectivamente a cualquier lugar desde un discurso distinto, porque Hillary lo que está hablando es de libertades. Trump de lo que está hablando es de cerrar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hillary está hablando de libertades, de avanzar. Él de perder derechos y ella de conseguir otros. De seguir adelante, pero además con una figura como Michelle Obama, que ha dado unos discursos que realmente son fantásticos en términos de lo que implica que una mujer esté compitiendo hoy en las elecciones, este mensaje simbólico para las niñas, lo que ha dicho Trump sobre las mujeres, donde efectivamente habla a las niñas y dice, a ver, ustedes estarían de acuerdo que un hombre que menosprecia a las mujeres, que las insulta, dirija esta nación. Pero además él se ha querido defender
balconeando las infidelidades del marido de la Ay, sí, señora, como si ella tuviera algo que ver con esto. Absolutamente. Es O sea, ¿cómo denostas total. a una política? A través de su vida personal. Claro. ¿Cómo denostas a un político? Sí, pues su vida personal Por sus no, acciones. No importa. En otros países sí Pues no. les Digo, tiran, aquí pero, pues, hemos tenido varios políticos que están casados y que tienen Amantes. hijos por afuera y las reconocen públicamente y siguen siendo políticos. Y esto tiene un nombre y se llama doble y triple estándar. Y a las mujeres se nos exige 2, 3 y 4 veces más, no solamente en capacidad, que yo tengo que coincidir completamente con Lourdes. Este no es un tema de cuántos papelitos tienes para ver si puedes acceder o no puedes acceder a un cargo, porque hemos tenido muchos hombres con muchos papelitos gobernando y pues creo que las calificaciones ahí están, ¿no? Y yo lo tengo que poner en esos términos. papeles se refiere a títulos. Sí, exactamente, ¿no? ¿no? Académicos que ahora parecieran nobiliarios. Exactamente, ¿no? Y creo yo también que tenemos que hablar de estas exigencias con las cuales las mujeres siempre tenemos que estar lidiando. Ya lo decían aquí en el segmento anterior. Si me voy a postular para un cargo, oye, y ya, ¿qué opina tu pareja? ¿Y tu hija, quién la va a llevar al colegio? ¿Y quién le va a hacer la tarea? ¿Y quién la va a acompañar? A los hombres nunca se les pregunta eso, número uno. 2, ¿cómo nos vestimos? Si tenemos combinada la mascada con el cinturón, el zapato y la bolsa. Si ¿Y estamos cuánto costó nuestra no, bolsa? bueno, también, pero los ¿no? zapatos, los ¿Cuánto? trajes y las corbatas de los ¿Cuánto? señores y mancuernillos, Justo esos no del se ven. precio nos está diciendo aquí una televidente en el Twitter, nos dice, es que las mujeres son muchísimo más criticadas, las mujeres en la Siempre. política mucho más criticadas en redes sociales que los varones, y pone precisamente uno de los ejemplos de esto, de la ropa y del costo Pero de la fíjate ropa, además con cuando qué no nos, es así en cómo los nos, hombres. las palabras que usan para atacar y Así para es. criticar siempre son agresiones sexuales. sí. A los varones cuando los llegan a atacar y es una agresión sexual es Lo com- homofóbica. No, pero que además también es machista. lo comparan con una mujer. Por Claro, eso, O sea, por siempre. eso. Lo ¿no? feminizan para Exacto. poderlo devaluar, Exactamente. disminuir, el cuerpo etcétera. de mujer, bueno, uno de los casos de violencia política de Chiapas, Ah. lo que sucedió en Chenaló, fue al presidente del Congreso local, para denigrarlo, lo vistieron de mujer. Así es. ¿Por qué? Porque es lo peor que le puede suceder a Ridiculizar. alguien, ¿sí? En ese Ser lugar. o tener en ese lugar, o Pero ojalá en y fuera general, solo mira, en ese hay lugar. cosas, este ejemplo que pone ahora en Chenaló, aquí en la Ciudad de México, hay bueno, y quienes juegan fútbol americano lo saben, sí, las la novatadas. forma para obtener recursos para sus uniformes, Y ¿cómo que la es? gente es, se acerque. así En la calle es ponerse falda, vestirse de mujer y Así ir y es. pedir dinero. Es decir, un hombre vestido de mujer es toda Chiste. una... Primero es un asunto que te ofende, ¿no? Y lo tienes que hacer para obtener dinero y eso muestra, fíjate, una valentía Bueno, de tu lado. Y las chicas porque que lo juegan hacen. fútbol americano, para ser tomadas en cuenta y que haya cierto interés en ir a verlas, por muy bien que jueguen, Tienen que estar en hacerlo bikini, ¿no? lencería. Así es. Oigan, pero cuéntenos, por ejemplo, de la primera mujer que va a gobernar Juchitán, Oaxaca. Después de más de un siglo de gobierno de varones, son muchos sexenios. Sí, no La los cuentes. zapoteca Gloria Sánchez López, que el 1 de enero del 2017 va a entrar ahí, es casada, es madre de 2 hijos, egresada de la licenciatura en matemáticas por la UNAM. Deberíamos de haber empezado al revés la biografía de ella. Exacto, te fías que siempre se Empezamos dice, es por su casada. rol materno y en general empezamos por el rol Sí. materno o por el rol social de las culpa. mujeres en lugar de los papelitos, perdón. No, Pero está ahí bien, sí los está papelitos bien. hablan Sí, claro. así. Ha sido un esfuerzo de las mujeres estar en la academia, no les es fácil tampoco, y obtener los grados que se obtienen no es sencillo. Ningún ¿no? lugar, En ningún lugar es sencillo. Entonces yo ni creo la que academia, ahí hay ni los una medios, ni ninguno. ninguno. Pero es sin embargo el reto que se tiene, porque todos los ojos están puestos en ella, como en cualquier mujer que está ocupando un cargo, y el mínimo error que por ahí lo decías, Fernanda, Se va a magnifica. ser triplemente cuestionado y además nos van a decir, ven, por eso las mujeres Por no eso pueden no. obtener el poder.
Sí, pero es que creo que creo que nosotros también ahí tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros también seguimos tomando a estas mujeres, a Rosa Pérez, a la presidenta municipal de Juchitán, como las mujeres únicas, y tenemos que quitar el foco de ahí. Tantito, porque tenemos que irnos una pausa, ¿sale? Ahorita regresamos. En 1990, las elecciones dejaron de ser calificadas por el propio gobierno y se creó el Instituto Federal Electoral. 3 años más tarde, el IFE se ciudadanizó y los consejeros electorales fueron electos de entre un nutrido grupo de investigadores y estudiosos. A pesar de contar con plenos derechos políticos, las mujeres aún sufrían diversas formas de discriminación. En 1994, el Partido de la Revolución Democrática estableció un sistema de cuotas de género que muy pronto también fue adoptado por el Instituto Federal Electoral. El mundo al que nos enfrentamos hoy en día en el siglo XXI es un mundo muy complejo. Tenemos retos muy complejos en el mundo global y en todos los niveles de nuestras sociedades. Y las dimensiones de cómo resolvemos estos problemas en el ámbito económico, político, social, cultural son fundamentales. No podemos entender que la toma de decisiones sobre cómo resolver los retos de este siglo XXI no pase por entender también la visión que tienen las mujeres. Sin duda hemos avanzado mucho, hemos avanzado en el ámbito normativo, nuestras constituciones, nuestra legislación reflejan los derechos políticos de las mujeres. Hemos avanzado en participación política, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos tienen más mujeres tomando decisiones. Tenemos a veces algunas mujeres que llegan a presidentas, en toda América Latina, una en estos momentos, en Chile. Tenemos hasta paridad en algunos países como en Bolivia, en todas las instituciones. En México tenemos recogida la paridad en la Constitución y hemos llegado a superar el 40% en la mayoría de las instituciones, pero falta mucho porque la paridad es el objetivo que queremos alcanzar, pero hace falta que no solamente las mujeres estén ocupando escaños, sino que además todas las carteras, todos los temas, cuando hablamos de cómo resolvemos los problemas de minería, los problemas medioambientales, los problemas del agua, la seguridad, la defensa, los hombres y las mujeres estén tomando decisiones sobre cómo resolvemos cada uno de los problemas. Por lo tanto, hace falta avanzar mucho más. Buscamos, el objetivo es un planeta 50-50, es decir, un planeta donde el liderazgo sea compartido por hombres y mujeres. Me gustaría que cualquiera que tenga interés en los temas de igualdad de género pueda acudir a través de Facebook y seguirnos en Facebook o en Twitter en ONU Mujeres MX, que es donde van a encontrar toda la información disponible para poder informarse más sobre nuestros trabajos, los esfuerzos y los proyectos que tenemos. Hay más vivencias y ya estamos por acá. Bueno, ahorita me van a pasar el microfonito. Espérame también tantito, Sandrita, porque Lourdes quería aclarar algo, ¿verdad? Con respecto a esto. Bueno, más que aclarar, yo quería que demos una visión como más amplia de lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres a nivel internacional. Porque si bien es cierto que ahorita está Hillary como candidata, yo creo que se remarca mucho el hecho de que es mujer porque su contrincante es un hombre muy misógino y su discurso es muy machista. No podrías más que subrayar la presencia de esta mujer. Yo no sé si ese mismo papel o esa misma visión la jugara si el candidato republicano fuera otro o la candidata. Y creo que eso a nivel internacional nos da también una idea de cómo se ve la participación política a nivel macro de las mujeres, porque en el caso contrario tenemos a Dilma en Brasil y todo este golpe de Estado que precisamente se da en donde no hay argumentación, no hay un sustento que hace para arrebatarle el poder. Así es, y eso nos habla de a nivel internacional cómo se está considerando y si realmente hay un impulso a la participación de las mujeres en estos niveles políticos o si finalmente venimos arrastrando una cultura que todavía no está. Hagan de cuenta que le hicieron lo mismo que le hicieron a las compañeras, ¿verdad?
¿verdad? Que les quitaron el puesto que había ganado, ¿no? Así es. Pero ahí a mí me gustaría agregar otro elemento, porque creo que no podemos reducir la cuestión de la destitución de Dilma Rousseff a una cuestión de género. Yo no niego que sea un nivel de análisis que no podemos desechar, pero no creo que lo explique todo. O sea, realmente la situación política en Brasil es muy compleja, la corrupción ha filtrado a todos los niveles y como en este país y como en muchos otros países del mundo. Pero pareciera que con ella arrancó cuando viene muy de atrás, ¿no? Es muy añejo. Pero a mí me parece que también tiene que ver con su papel en la izquierda, tiene que ver también con Lula, tiene que ver con otros entramados políticos que no se reducen a la cuestión de género. Es un nivel de análisis, digo, que no se puede negar, pero hay otros, ¿no? Entonces no podíamos decir, la quitaron porque es mujer en este caso. Claro. En el caso mexicano, de los casos que se han estado mencionando, como el de Eufrosinda, sí, efectivamente, así es por su condición. Detrás definitivamente hay es por su condición de mujeres. Pero no en todos los casos ocurre lo mismo, aunque sea, digo yo, un elemento que no hay que desestimar. Pero ¿y qué tal cuando dicen que el que va a seguir gobernando atrás de esa mujer es un señor? O cuando eran las Juanitas y les echaban la culpa a ellas. No, totalmente, de que en México tenemos el problema justamente de que una mujer, habiendo ganado, convencido a la población y no la dejan llegar y asumir el cargo plenamente, o cuando quiere asumirlo o lo asume, la corren a punta literalmente de amenazas, de agresiones físicas a ella, a su familia, a sus colaboradoras y colaboradores. Eso es evidente. Aquí sí tenemos la condición de género. Yo creo que tengo que coincidir con el caso de Brasil. Creo que son muchos los elementos que se tienen que discutir, pero yo sí coincido en que el tema de que Dilma fuera mujer. ¿No ayudó? Exactamente. Incrementó el costo, la crítica y sobre todo este tema social. Y siempre lo digo y espero que se ponga en el justo contexto. A las mujeres siempre nos han exigido estar sentadas a la derecha de la Virgen María. Y tenemos que ser santas, puras y castas. No, bueno. Y en el momento en el que no lo somos, cometemos un error o los mismos errores que se han cometido que tienen que ser juzgados, pero si eres mujer la que se equivoca, se potencia el costo, la crítica y el castigo. La gente pide mayor castigo si el error es de una mujer. Y en el caso de las Juanitas, perdón, Fernanda, no es una decisión de ellas, fue una decisión de los partidos. Sí. Y sobre ellas se cuestionó todo. Los partidos lo que hicieron es, como tenían la obligación, es buscar la forma de garantizarle lugar a un hombre. ¿Cómo? A través de poner mujeres y negociar con ellas toda la estructura del partido para que pudieran retirarse. Y me parece que eso es muy importante porque si no se queda como si fuera una decisión voluntaria de ellas mujeres, colocarse y quitarse. Y no fue así. Así es. O sea, sus maridos, sus hijos, sus dirigentes, sus jefes fueron y los que le dijeron te voy a poner, el partido está de acuerdo, ya lo hicimos y por eso ahora hay una mayor supervisión para evitar que eso ocurra y hubo todos estos cambios para que las mujeres quedaran. No son perfectas, pero sí tenemos que reconocer que hay un avance, porque si no pareciera que no lo hemos logrado. A ver, no, pero los y hay un avance y ahí hay elementos efectivamente que hay que colocar de lo que aún queda por garantizarle a las mujeres una participación en la política en condiciones de igualdad, que eso es lo que no logramos, pero tenemos avances que se han ido logrando a lo largo de estos, y yo diría, últimos 10 años. Los avances son evidentes, así iniciamos el programa, ¿no? Tenemos que reconocer lo que hemos avanzado en el país, pero también de las Juanitas, que es el mal llamado caso de las Juanitas, porque tendrían que ser los Juanitos, perdón, ¿no? Porque, insisto y coincido con Lourdes, o sea, seguimos responsabilizándolas a ellas, pero hoy sigue pasando lo mismo. El problema está en que los hombres han entendido o entienden que esto del poder es un asunto de su patrimonio, donde yo puedo hacer lo que yo quiera y poner a quien yo quiera y los beneficios tienen que ser para mí. Y por eso hoy los hombres, en el pasado proceso electoral y en todos los locales que hemos pasado, los hombres siguen poniendo a su familiar o a su dependiente económica o a su empleada, ¿no? Pero ahora ellas tienen que quedar en el cargo. Eso es en lo que hemos avanzado. Pero, a ver, Sandra, por favor, ¿qué dice el público? Pues miren, Juan Francisco Meso nos dice que
Lo que busca México es gente con calidad humana, sin importar si son hombres o mujeres. Es importante que tengan calidad humana y no tanto calidad de vida. Y saludos a todos. Algo parecido nos dice una persona que comenta que la imagen de los políticos en México está muy denigrada y que por lo tanto, pues siendo hombre o mujer, de todas formas se ve mal ser un político en nuestro país. Diana nos dice en el Facebook, qué bueno que las mujeres estemos participando más en política, desafortunadamente. Muchas de las que se encuentran en lo alto de la política han copiado los vicios y malas prácticas políticas de este país y dice, creo que las mujeres debíamos marcar la diferencia y hacer algo más honesto. También nos comenta Jesús, es lamentable que la mayoría de las personas piense que las mujeres no pueden desempeñar un buen papel en la política, cuando en realidad son ellas las que pueden ejercer su cargo al máximo, a veces mucho mejor que los varones. Y acá nos dice otra participación, las mujeres tenemos mucho que aportar a la política, sin embargo nuestra participación sigue estando dependiente de cuotas de género, que si bien son necesarias, debemos verlas como un medio transitorio que permita visibilizarnos. Oiga, pero también sé que aquí se juntan dos cosas, ¿eh? Hay tanta necesidad de que algo cambie para bien, que la expectativa es pesada. Incluso se espera demasiado, así ¿verdad? Sí. Oye, aquí va a empezar. ¿Tú, Gaby? Muy bien, Gaby, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Gabriela Evia, soy abogada y tengo una maestría en Derecho Parlamentario. Y me encantó que nos invitaran porque en lo personal yo llevo 3 años trabajando en política, trabajo en el Senado con un senador, no senadora, senador, pero creo que como generación nueva estamos viviendo los frutos de toda esa lucha social que llevan ustedes haciendo durante todos estos años. Yo en lo personal creo que con las mujeres con las que trabajo, que son muchas, cada vez más gracias a Dios, nos vamos dando cuenta de que este tema de paridad de género en la política, las cuotas son la primera entrada, las agradecemos como acciones afirmativas, pero reconociéndolas como lo que son una transitoriedad para eventualmente poder llegar como mujeres, como si fuéramos hombres, a ocupar esos cargos y esos hay que aclararlo. Por nuestra capacidad simplemente, porque... Eso, porque hay algunos varones que se quejan de que son mujeres las que ocupan el lugar sin habérselo ganado, habiendo mujeres, habiendo hombres que podrían estar ahí y que eso no se les hace justo. Pero la paridad no es cuota, ¿no? Yo creo que es parte del proceso también. O sea, somos una generación que apenas está entendiendo que podemos llegar a eso. Podemos estudiar, podemos prepararnos y explotar nuestra capacidad. En el Senado. Sí, por supuesto. Porque hay un machismo ahí, desde la entrada a las edecanes, o sea. Es que yo creo que trata también del autoconcepto que tenemos como mujeres. En el momento en el que tú sabes y reconoces que estás ahí porque puedes, porque tienes la capacidad y porque eres igual o a veces más inteligente que muchos de los que están ahí, te das cuenta de que ya no es que te estén dando chance de estar, sino que estás asumiendo un rol en el que debes estar. Se olvida uno qué genitales traen. Los señores no firman con el pene los tratados, por favor. O sea, ya hay que olvidarnos. A ver, Fernanda, a mí me parece muy importante, Patricia. Gabriela, lo que está comentando Gabriela, porque justamente de lo que se trata es de hacer una revolución cultural, una revolución de las conciencias y de las mentes. Entonces tenemos que dejar de vernos a las mujeres como aquellas a las que les dan permiso, a las que no dejaron llegar, a las que quitaron, a las Juanitas que no tienen responsabilidad porque las pusieron. Somos corresponsables. Y entonces tenemos que vernos como adultas y exigir que se nos deje de tratar como menores de edad. Y efectivamente llegamos porque podemos. Y siempre hay este argumento de que las mujeres no estamos preparadas, de que mejor que llegue un hombre porque ellos sí están preparados. Es absolutamente falso. Si hacemos un escaneo a todos los que están ocupando diputaciones locales, federales, etcétera, y otros puestos públicos, algunos creo que apenas si fueron a la escuela. Pero además, como bien decía Lourdes, eso no garantiza. Es decir, pudieron haber ido a la escuela, pero hay perfiles, pero hay criterios, hay valores, carreras, estereotipos, etcétera, que los hacen no competentes para el ejercicio de un cargo público. ¿No? Sin embargo, ya nada más quisiera decir una cosa, ya no hay cuota en México. Así es. Paridad. En México ya no hay cuota, lo que tenemos es la paridad, y la paridad no es una cuota ni es una acción afirmativa temporal, es un principio
que está contenido en la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución, donde nos garantiza a hombres y mujeres contender bajo las mismas circunstancias y con las mismas oportunidades. Pero eso lo ahora podemos... ya no tienen que elegir a la mitad de mujeres y a la mitad de hombres. No, sí, pero ya no se ve como esa cuota. es la paridad. La paridad es un principio y la paridad lo que busca es el verdadero equilibrio tanto en lo público como en lo privado. La paridad lo que implica es el 50% de lo público para mí, pero el 50% de lo privado para ustedes, hombres. El 50% de las responsabilidades públicas mías y el 50% de las responsabilidades privadas suyas. Las hijas y los hijos, hasta ahorita nacen de 2. Las hijas y los hijos son responsabilidad de 2. Las mujeres no somos el pilar de las sociedades. Con cuidado con eso, porque yo no soy la responsable, ni las mujeres podemos ser las responsables, ni debemos de ser las responsables de si las sociedades van por buen camino o no. Hay otro 49% que sí, señores, son la minoría. Nosotras somos la gran mayoría de la población, no en México, sino mundial. Sí, señores, son ustedes una minoría, pero son una minoría que tiene que ser corresponsable tanto de los resultados en lo público como de los resultados en lo privado. Entonces tengamos cuidado, ya no hay cuota, la paridad es un principio, es nuestro derecho de participación en igualdad de circunstancias y condiciones con los hombres. Oye, y también tienen que exigir los señores esos derechos privados. Al parir, ustedes también tienen días. Así es. ¿Verdad? Pero hay que exigirlos porque si no... Y conocerlos. Perdón, mi querida Adriana, ¿qué nos ibas a decir? Hola, yo soy Adriana, estudio Sociología en la UNAM. Y yo creo que es un trabajo de todos, porque vemos que es la lucha de las mujeres por los derechos, pero también es lucha de los hombres por también rescatar esos derechos de las mujeres. Yo a los 18 años entré a trabajar a la Cámara de Diputados como asesora con un diputado que ya falleció, Jorge Herrera, y yo estaba temblando, porque lo primero que me dijeron es: te van a sentar en las piernas del diputado, te van a pedir falda, y no, o sea, al contrario, o sea, fue un equipo y conocí mucha gente que no es nada más una bandera de hombres, es una bandera que tienen los dos géneros y que es necesario porque al final del día lo que queremos cambiar es el imaginario social, no estamos queriendo solamente poner puntos constitucionales, los puntos constitucionales crean realidad jurídica, pero también queremos una realidad social que se adapte y que no haga que la violencia se normalice, porque al final del día podemos decir, estamos protegidas jurídicamente, pero lo que nos pasa en la casa también es una... Y en la calle es una cosa que tiene que cambiar también desde la parte del imaginario de los hombres, porque si sirven las acciones como separar los vagones, pero por ejemplo, si el hombre no respeta, Aguántame tantito, ¿ok? Ahorita... La lucha por la transformación del viejo sistema tuvo un importante triunfo en 1977, cuando el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó una reforma política. La reforma permitió que nuevos partidos tuvieran presencia legislativa, que creciera el número de opciones para los votantes y que nuevos políticos accedieran a los puestos de elección popular. Al final de aquella década, tras vencer los imperativos sexistas dentro de su propio partido, la maestra y escritora Griselda Álvarez se convirtió en la primera gobernadora del país al triunfar en las elecciones estatales en Colima. Otros cambios más radicales estaban por venir. En 1988, tras unas más que discutidas elecciones, lentamente una incipiente democracia florecía. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza con este tema que ha estado tan interesante y lo invito a que mañana no se pierda el programa. El tema, y es una pregunta, es ¿saboteo mi relación de pareja? Así como tal, yo nunca lo había reflexionado y es una visión interesante porque ¿cuántas veces hemos tratado de lograr algo que deseamos que suceda en nuestra relación de pareja? Algún cambio, lo hemos platicado, incluso a veces hasta asistimos a alguna terapia para cambiar esto que está obstaculizando nuestra relación y cuando ya llega el momento de actuar, inconscientemente llegamos a sabotearlo. Y sabotear una relación por miedo a ser lastimados, por inseguridad o porque pensamos desde antes que eso
eso no va a funcionar, puede llegar a ser común, como les decía y dicen los especialistas, es de una manera inconsciente. Mañana, con ayuda de ellos y con su participación, vamos a analizar este tema y vamos a continuar el día de hoy con el tema de la política, las mujeres en la política, viendo primero este resumen y después una cápsula que nos va a dar más información. Todas las mujeres votan en este país, ¿no? Lamentablemente no. Nos enfrentamos todavía a la discriminación terrible. Somos personas, de que somos ciudadanas plenas. Me preocupa que ahora la violencia política ya la realizan los partidos políticos, los medios, ¿no? Toda esta parte pública, de manera mucho más sutil. La violencia no necesariamente es en contra física de tu persona. Las niñas que se están formando en este momento, es importante que vean hoy que hay de la misma manera mujeres que hombres tomando decisiones. Sí. O sea, se puede, tenemos la misma capacidad, debemos tener las mismas oportunidades y no hay por qué quedarse en casa, replegarse y comprar el estereotipo que sí es muy difundido en los medios, en ciertos espacios, en la comunidad, etcétera, de que las mujeres no sabemos hacer política y por lo tanto no debemos participar en la política. Que la política no solo se ejerce en los órganos gubernamentales ni legislativos. Los medios de comunicación son una plataforma por excelencia para vivir la política. Hay menos spots que promueven a candidatas mujeres y hay un efecto en la gente que vota en una especie de desconfianza cuando se sabe que la candidata es mujer. La educación te permite romper estereotipos, te permite pararte y verte desde otro lugar, ¿no? Te da la libertad como de abrirte a cosas nuevas. Sin embargo, en materia de género, tampoco hay una evidencia que efectivamente a mayor nivel educativo tengas una postura diferente. El cambio estructural de género no tiene que ver exclusivamente con la educación formal universitaria, sino que tiene que ver con toda una construcción cultural. ¿Cómo denostas a una política? A través de su vida personal. Claro. ¿Cómo denostas a un político? Si su vida personal no importa. Bueno, primeramente presentarles parte del trabajo que hemos hecho desde el programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo. Fue una colaboración que pudimos entablar con el Instituto Nacional Electoral desde el año pasado y esto es para recabar un poco desde la experiencia vivida de las mujeres indígenas, sistematizar este proceso caminado y a la par combinarlo con ejercicios de investigación que se había hecho desde la academia referente al tema de la participación política de las mujeres indígenas. Resultado de talleres previos y la sistematización fue la publicación de 2 manuales. Uno se llama Identidad y Participación de las Mujeres Indígenas y la segunda, Los Derechos de las Mujeres Indígenas, Agendas y Liderazgos. ¿Para qué? Para entender un poco que desde la identidad, desde la agenda de las propias mujeres indígenas pueden, con esa inspiración o con ese motivo, llegar a ocupar espacios de toma de decisión, conociendo la causa y conociendo las peticiones que tienen las mujeres que cotidianamente trabajan y están luchando por sus derechos desde diversas comunidades y estados de la República. La etapa de elaboración se contó primero con la propuesta metodológica que se llevó desde el instituto y estos trabajos formativos previos que también había hecho el INE a través de otras convocatorias. Entonces se hizo una propuesta metodológica para trabajar diversos temas, entre estos nuestro principal aporte como instituto fue colocar el tema de identidad en las reflexiones, ¿no? Entonces era, si sabemos desde dónde estamos hablando, de dónde estamos partiendo, podemos saber hacia dónde queremos llegar. Entonces un tema fue identidad, otros temas participación política, derechos. ¿Para qué? Para ubicarse desde soy mujer indígena, pero también soy ciudadana mexicana y merezco los derechos, ¿no? Como cualquier ciudadano. Para poder publicar este documento, pues nos parecía muy importante que la participación fuera desde las mujeres indígenas, ¿no? Nosotras somos una organización acompañante, pero quienes encabezan estos procesos son mujeres que han empezado a tener liderazgo desde sus comunidades, ¿no? Entonces la prueba para ver si funcionaba nuestro manual era que ellas facilitaran el documento, ¿no? Nosotras le enviábamos previamente, el compromiso era que lo leyeran y lo interpretaran y después dar como los ejemplos de casos más pertenecientes a su comunidad. Consideramos que este ejemplo que hemos hecho puede reflejar un ejercicio de articulación y alianza
de una organización en el distrito, bueno, en la Ciudad de México, una institución dedicada o obligada a garantizar este derecho a la participación, que escucha la voz de las mujeres que viven en las comunidades, que saben cómo se enfrentan a esta dificultad de acceso al derecho a la participación político-electoral, y después combinar estos saberes para generar un documento que no solo se regresa a ellas o a ellos que lo elaboraron, sino se puede replicar en otros espacios. Con todo lo que se ha comentado de retroalimentación puede seguirse mejorando, pero creemos que elementos como identidad, como derechos, como participación política son los que dan guía para seguir trabajando los otros derechos y poder garantizarlos. Bueno, muy interesante el debate hoy mismo aquí, ¿verdad? En Diálogos. Yo he escuchado a lo largo de mi transitar en estos temas de la equidad dos posturas. Y ahorita pues, estamos escuchando cada quien hasta donde ha llegado a vivirlo. Así como decía hace rato Adriana, hay quien dice, bueno, yo creo que deberíamos de caminar juntos, y hay un chorro de hombres que sí están apoyando a mujeres. Aquí tu vivencia, Vero, es que a ti te apoyaron incluso más los hombres que las mujeres en tu experiencia o tu percepción. Sí, mira, te cuento rápido la historia. Yo vivía muy feliz en un partido durante años, ahí crecí y teníamos el tema de la lucha de mujeres como parte de nosotras. Okay. Yo estaba convencidísima y un día de repente salen en las noticias y sale un video de unas mujeres que son contratadas por parte de un dirigente de mi partido en el Distrito Federal, que son contratadas para tener actos sexuales adentro del partido y además de manera denigrante. Bueno, pues como mujeres y congruentes en la lucha a favor de la dignidad de las mujeres, bueno, pues armamos un grupo entre varias mujeres que se llama Mujeres de Hierro, y vamos en contra de estos actos de este dirigente, pedimos la suspensión de derechos de este dirigente, nos vamos hasta la Procuraduría, tratamos de que hubiera los elementos, sin embargo no se lograron los elementos a nivel Procuraduría y a nivel penal, pero en el partido sí se suspendieron sus derechos. Mujeres de Hierro continuó con esta lucha porque sin duda la actitud de este dirigente pues afectaba los derechos de todas las mujeres y además de las mujeres en general, no nada más las del partido. Seguimos con la lucha y al quitar a este dirigente suben de manera inmediata, hacen una convocatoria de manera inmediata y suben a dos hombres para la dirigencia, siendo que la fórmula es hombre-mujer. La paridad, violando los estatutos, violando todos los principios, y entonces, bueno, para salvaguardar esa situación de los dos dirigentes hombres, me meto para contender como secretaria general, para que hubiera la paridad. Obviamente, inmediatamente lo que debió de haber hecho la comisión en ese momento que estaba la Comisión de Justicia, que era la que actuaba para checar los requisitos, pues me debió de haber dado a mí la posibilidad de ser la secretaria general simplemente por el hecho de cumplir con el principio. No lo hizo y subieron presidente y secretario general. A mí me desecharon mi registro, me fui, impugné ante el tribunal del Distrito Federal, le concedieron a ellos la razón, se fue al Tribunal Federal y se ganó. Finalmente se tumbó la dirigencia y nuevamente se realizó otra convocatoria en donde ya quedó una presidenta mujer y un secretario general hombre. ¿Pero por qué es que a ti te apoyaron más los hombres? A mí en esta lucha, finalmente, nada más, o sea, de este grupo de Mujeres de Hierro nos comenzaron a obstaculizar la actividad política dentro del partido. Se tuvo que diluir estas Mujeres de Hierro porque a unas las amenazaban, nos decían el clásico de calladita te ves más bonita. Las mujeres mismas nos hablaban, por favor, Vero, ya calma esta lucha, quédate callada ya mejor, porque si no vas a tener futuro político. Y bueno, nosotros seguíamos hasta que me quedé yo sola en esta impugnación con un hombre, un gran abogado, y atrás de él varios hombres también. Entonces, en mi caso personal, los hombres fueron los que más apoyaron. Bueno, y hay quien incluso está no muy convencido del
de la frase o el lema que propuso la ONU, Mujeres con el He for She, para que nos den el empujoncito. Hay quien dice, nos lo van a dar, pero al abismo, ¿verdad? Porque ese caballero, por muy buena onda que sea y que diga que te apoye, ya en la percepción, por el puro hecho de ser varón, representa al opresor. A ver, aquí sí, ¿quién levantó la mano primero? Paula, luego Lucía, vamos en ese orden. A ver, Paula, tú no estabas muy de acuerdo con este asunto de que es que a mí me ayudan los hombres. Es que yo creo que no es un asunto de que nos ayudan. Es un trabajo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Las mujeres hemos venido construyendo. Evidentemente, yo no creo que haya ninguna mujer que esté en esta lucha que no quiere que hombres y mujeres caminemos juntos de la mano hacia el mismo lugar y construyendo sociedades de paz y sociedades mucho más constructivas. Nadie quiere eso. El tema es, esa no es la realidad. O sea, ese sí es el discurso. Qué bueno que tenemos 1, 2, 15 casos, 100, 1000 casos de mujeres que han sido apoyadas por hombres. Yo también, pero eso no quiere decir que la lucha de las mujeres no tenga, 1, que continuar, 2, que fortalecerse y 3, que seguir exigiendo resultados. Porque ponían aquí el ejemplo de los vagones del metro, tema discutidísimo. Sí. Perdón, los vagones del metro surgen, la idea surge no porque a alguien se le ocurrió de la nada que era bueno separar hombres con mujeres. Estamos sufriendo las mujeres una violencia brutal en las calles, acoso callejero, a las mujeres nos están matando en todo el país por el solo hecho de ser mujeres. No porque les gustamos, porque no les gustamos, porque les caímos gordas, porque les respondimos, porque estamos locas, no. Por el solo hecho de nuestra condición de ser mujeres. Y eso es necesario que se entienda desde las más jóvenes que quieren caminar en conjunto con los hombres y construir esta sociedad, lo cual creo que todas las feministas aplaudimos, porque también hacia allá queremos llegar. Pero justamente por eso las francesas fueron decapitadas hace muchísimos años, cuando pelearon por su derecho de ser tomadas en cuenta como iguales. Insisto, y siempre lo digo, cuando debato o me toca compartir mesa con algún hombre hablando de derechos políticos de las mujeres y me salen los hombres con, es que yo respeto a las mujeres, porque yo tengo una mamá y una abuelita y una tía y una hermana y una prima y me recitan todo su árbol familiar. ¡Qué bueno! Pero las mujeres no tenemos por qué ser respetadas porque los señores tengan una mamá o hayan nacido de una mujer. Las mujeres tenemos que ser respetadas por el hecho de que somos personas, nada más. Más allá de nuestra condición particular, somos personas y así lo tenemos que entender. Y las jóvenes que hoy están disfrutando lo poco, mucho que se ha ganado, porque insisto, claro que tenemos retos y pendientes enormes por delante. También estas jóvenes tienen que entender por qué las que ya no lo somos tanto, seguimos insistiendo en esta agenda pendiente de derechos y de reconocimiento por la igualdad sustantiva. Lucía, querías decirnos algo. Mira, siguiendo con el tema que está colocando, a ver, no se trata de una lucha de sexos. Esto es algo que se ha difundido para tergiversar y menospreciar la lucha de las feministas, como diciendo que no queremos a los hombres, que no queremos a los hombres y que los queremos todos en barbacoa. No, no es así. Fíjense lo que ha hecho el feminismo. El feminismo lo que ha colocado en la mesa es el derecho a ser iguales. A ser iguales. Así es. Siendo mujeres, hombres, gays, morenos, blancos, chaparros, no importa. Lo que tenemos como principio es el derecho a la igualdad. Eso fue lo que puso el feminismo en la mesa y no gustó. ¿Por qué? Porque un grupo, un pequeño grupo, se guardó todo el poder para sí mismo y dijo, esto es nuestro y a ustedes les toca la cocina y atiéndanos bien porque si no, no funcionan y no son buenas mujeres.
Cuando nosotras somos insumisas e irrumpimos en el mundo público con todo el derecho de irrumpir, entonces vienen las sanciones de la insumisión. Y la insumisión cuando tú, ¿qué esperan los partidos de una militante? Disciplina. Y si tú no te disciplinas, entonces viene un castigo. Y especialmente de las mujeres. Lo que esperan los partidos de las mujeres es disciplina. Cuando tú irrumpes y te vuelves insumisa y rompes con esa lógica partidaria, viene el castigo, y historias tenemos muchas. No solamente la que tenemos aquí en el estudio, sino muchas otras. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Porque lo que nos han enseñado las mujeres es a competir. Si tú estás viendo que a la de frente la están pisando por ser insumisa, la lección es muy terrible para las mujeres. Más vale ser disciplinada si quiero seguir en este tema. Ahorita vamos a regresar después de un corte, Lucía, pero sí a mí me contaba, por ejemplo, Nacha, que en el 68, en las reuniones, a las mujeres les pedían hacer el café. El café, así claro. ¿Cómo? Ahorita venimos. En el 2006, 156 mujeres fueron candidatas al Senado, aunque solo 21 fueron electas. Para la Cámara Baja, en el 2009 se presentaron 1.446 mujeres como candidatas a diputadas y 140 obtuvieron un escaño. En los 60 años que han transcurrido desde la instauración del voto femenino, solo ha habido 6 mujeres gobernadoras, 2 en un mismo estado. Candidatas a la presidencia de la República: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto González, Marcela Lombardo Otero, Patricia Mercado Castro y Josefina Vázquez Mota. Bueno, en OLIN, Jóvenes en Movimiento AC, tenemos un programa que se llama Plan Joven. Plan Joven cree en la democracia y pues quiere que haya más jóvenes votando, más jóvenes participando, más jóvenes candidatos y más jóvenes participando dentro de los partidos políticos y también como candidatos independientes. Parte de las aristas para que nosotros logremos la participación política de los jóvenes es impartir talleres a diputados y diputadas electas. Hace unos 3 meses tuvimos un taller con diputados electos este año, jóvenes, es decir, menores de 29 años, en donde participaron más las mujeres, 7 mujeres, 6 hombres. Y bueno, fue un taller en donde hablamos de transparencia, de parlamento abierto, de innovación política, de incidencia internacional y pues todos participaron, pero sí creo que las mujeres en la política, las mujeres jóvenes son quienes están tomando la batuta. Bueno, la participación política de las mujeres creo que sí es bastante importante y notoria, sobre todo en las mujeres jóvenes, que es en donde nosotros nos encaminamos. Ahora hay, por ejemplo, de los 24 diputados jóvenes que hay en la Cámara Federal, hay 14 diputadas jóvenes. Y en la Constitución de la Ciudad de México estarán participando más mujeres jóvenes. De hecho, todas las mujeres son jóvenes en la Constitución de la Ciudad de México. Hay todo tipo de luchas, hemos estado viendo testimonios también, fragmentos de un gran documental del voto de la mujer en México que realizó Canal 11 y que agradecemos a la producción por haberlo pues prestado, facilitado para esta transmisión. Rosa María, cuéntame, ¿qué onda contigo y con lo que estás haciendo? ¿Cómo estás? Yo les quería comentar que el año pasado, en agosto del 2015, ONU Mujeres México y Mujeres sacó un análisis acerca de la composición de los parlamentos a nivel mundial. A nivel mundial solamente el 20% está integrado por mujeres. Sin embargo, para nuestra 63 legislatura ahora en el Congreso Federal, el 42.5% está ocupado por mujeres. Esto es un avance, pero también una gran responsabilidad. Que las mujeres que se encuentren ahí
de verdad tengan la capacidad, porque ahora sí, el destino del país está puesto también en ellas. Entonces necesitamos que tengamos una gran capacidad, que lo asumamos como un gran reto, no solamente como un gran logro, sino que tengamos el compromiso de que se pueda legislar con toda la capacidad. Había una capacitación que se daba exclusivamente a mujeres que entraban al Congreso para enseñarles los manejos y la burocracia interna, porque la mayoría de ellas eran activistas, o sea, sabían que hacía falta. Pero de aquí a que agarraban la onda y que paste el memorándum 3 con 4 copias, entonces ya se perdía el tiempo. Y ya sabes, ¿no? Los otros con un colmillo arrastrando lo que han estado ahí 28 veces. Entonces había una clase, ojalá se recuperara eso, porque entonces las enseñaban de inmediato a darle salida a esas propuestas de ley. Ese tema se da porque los partidos finalmente capacitan a las que fueron elegidas, sus diputadas. Sin embargo, estoy hablando de otro tipo de capacidad y de compromiso para que finalmente estén las mujeres adecuadas, porque no es solamente el ocupar un lugar, sino utilizarlo de una manera sensata y responsable para que podamos hacer. Desgraciadamente, pues a veces llegan mujeres que no han tenido la capacidad. Oigan, aparte de que ojalá exista esa capacidad, perdón, quiero aclarar, también llegan hombres sin esa capacidad y no se les cuestiona de la misma manera. Entonces, no debería ser el criterio, en todo caso, sería que los entrenaran a los dos o que los capacitaran a los dos de la misma manera. Con que así como equidad, le exigimos, género, igualdad de sustantivas. Y que así como le tochos, exigimos, ¿no?, a las mujeres que tengan esa capacitación y esa preparación y ese todo, que lo tengan los hombres también. Así es. Yo quiero que estuve en una mesa de trabajo en el Senado donde estaba una diputada, y ¿sabes qué dijo desgraciadamente? Que era diputada gracias a la paridad, cuando tendría que haber dicho que era diputada gracias a su capacidad. Ahí está el reto de reeducarnos y Tiene vernos como razón, mujeres llegó empoderadas. gracias a la paridad. Si no hubiéramos impulsado la paridad, seguramente no tendríamos el Congreso que tenemos hoy. ¿Y quién es este Congreso es producto de esta reforma constitucional, de irle cerrando las trampas a los partidos para que escamoteen los derechos de las mujeres. Así es. Eso es muy importante. Y lo otro, lo último, yo creo que sí, la meritocracia, como se puede llamar, es una obligación de todas y todos. Mujeres y hombres, funcionarias, diputados, tienen que ser los mejores, tienen que actuar con rectitud, tienen que ser absolutamente honestos, tienen que ser absolutamente para cumplir su cargo. Ellos y ellas. Y yo quisiera nada más sumarle, las mujeres que estuvieron antes de la paridad ocupando un espacio de toma de decisiones, le debían, por más capacidad que ellas tenían, se lo debían a las cuotas. ¿Por qué? Porque sin estas medidas que hemos ido tomando, como dice Lucía, para ir cerrando el camino a las trampas, pero sobre todo, hay que ponerle nombre, a la discriminación que se ha ejercido en contra de la participación política de las mujeres y de nuestra incorporación a los espacios de toma de decisiones, no habría habido nunca mujeres. Alguien una vez me decía, yo fui diputada hace algunos años aquí en el distrito, en la Ciudad de México, Distrito Federal antes, y me decía a manera de crítica, me decía, pero es que tú eres diputada de cuota. Sí. Y ellos también. Y tú también. Claro. Exactamente. Porque es que no estás aquí por tus capacidades, no. A ver, sin la cuota, las capacidades de las mujeres, pocas o muchas, nunca se hubieran visto. Y también, ojalá, de verdad, así como lo dijo Ivonne, ojalá si en este país les hubiéramos exigido a los hombres en la misma cantidad y en la misma pasión que le exigimos a las mujeres, capacitarse, estar en talleres, saber de perspectiva, de economía, de... Uy, no. Bueno, otro país hubiéramos tenido, ¿no? Compañera. Yo quiero retomar dos cosas y a ver si no interrumpimos. Gracias. Porque me queda la sensación de que en el imaginario sigue esta idea de la lucha de entre hombres y mujeres. Entonces, si una mujer tiene que garantizar y esforzarse, porque en ella descansa, que fueron las palabras, ¿no? En nosotras descansa que los jóvenes no estén en la calle. En nosotras descansa que los niños y las niñas no
se enfermen, en nosotras descansa, y ese es un peso que nos traemos muy, muy fuerte. Y yo digo, si hablamos de esta paridad, quiero pensar que cuánto le vamos a exigir a los varones para que entren a la vida doméstica y que lo hagan de la misma manera. Yo quiero pensar que, digamos, en los varones descansa que no haya adolescentes ninis, en los hombres descansa que las guarderías tengan otras condiciones. Y esto es bien importante porque seguimos concibiendo esta polarización entre, por un lado, los hombres y por otro lado, las mujeres, y además en un asunto encontrado donde ellos tienen el poder. Y seguimos pensando que nos deben dar permiso para acceder. Lo que tenemos que transformar es toda esta idea de fondo, porque si bien es cierto, sí hablamos de toda esta construcción de las mujeres y esta incursión, que además es justa, si somos el 51% de la población, es justo. Pero del otro lado no vemos, o sea, eso se invisibiliza. Y yo quiero mencionar algo que me preocupa muchísimo en este mismo discurso, cómo hay funcionarios, yo te lo quiero decir, yo voy a dar talleres a distintos estados y encuentras un funcionario que te dice, sí, vengo a inaugurar el taller de la maestra y porque estamos cumpliendo... ¿Lo legítimo? Venimos a cumplir el indicador que nos pone la política, ¿no? Porque hay presupuesto para ese indicador, pero ahorita estamos en una crisis, porque el presupuesto del año que viene está súper recortado. ¿Qué va a pasar con ese funcionario? ¿Qué va a decir? Ya no tengo dinero. ¿Sigo creyendo en que es importantísimo el género? Pero claro que no, porque no es una construcción real. Y ahí no se está exigiendo ni el conocimiento, ni la verdadera voluntad y asumir un discurso de la igualdad. Entonces, no es una cuestión si es un hombre y una mujer, si saben o no, sino cómo se está concibiendo la persona dentro de una sociedad que no solamente favorece a las mujeres. Cuando hay una política para el desarrollo y para la participación política de las mujeres, lo que avanza es el país. Entonces, tenemos que romper estas ideas, ¿no?, polarizadas, que además, hay que decirlo, está muy alimentado en las jóvenes y los jóvenes. Esta idea de, bueno, los hombres antes hacían, pero ahora no hay que quitarlos, hay que dejarlos que entren a los vagones de las mujeres, hay que dejarlos que se sienten. O sea, no es eso, va más allá. Y si no rompemos esa idea, lo que vamos a hacer es masticar el sexismo de otra forma. Aquí tenemos a Larisa. Gracias, Larisa. Hola, ¿qué tal? Soy Larisa Gómez, soy estudiante de arquitectura, tengo 23 años. Formo parte del comité electo vecinal en Tlatelolco 3. Soy miembro juvenil del grupo más grande de Tlatelolco, Unidos por Tlatelolco. Soy presidenta de la Fundación Roberto G. Rivera. Es bien padre porque nosotros empezamos como Unidos por Tlatelolco. Mi mamá fue la que empezó con este proyecto junto con más amigas y pues se lanza y nos empezaron a poner límites, ¿sabes? Es que son un grupo vecinal, Entonces dijimos, no hay límites. ¿Qué quieren que seamos? ¿Vamos a ser comité vecinal? Pues nos lanzamos de comité vecinal, ¿no? ¿Quieren una asociación civil? Pues ahí va la fundación. No encontramos límites. Lo bonito de esto es que mi papá nos apoya, y no nos apoya pues porque es su esposa, porque soy su hija, sino porque es la capacidad que yo he demostrado, ¿no? Claro que sí. Nos apoya mi papá, nos apoyan amigos, tenemos amigos que forman parte de Unidos por Tlatelolco, grandísimas personas. ¿Quién hace la comida en la casa? Híjole. Yo nomás digo, porque en mi casa sí está totalmente volteado el rol de género, afortunadamente, porque Pedrito sí sabe cocinar, yo no. Mi mamá hace la comida, pero el que le queda deliciosa la carne tártara es a mi papá. Entonces, pero no comentar. Llega mi cumpleaños, pero una vez al año. Cumpleaños y es Pero papá, cuando andan acá en la bola y en el pleito, en la casa hay comida, o sea, él sí se pone las pilas y hace mi algo. papá apoya, mi papá nos ayuda y mi papá nos impulsa. Todo eso es lo que estás, nomás lo dijo y me cansé. Bueno, y las mujeres vivimos eternamente cansadas. No, claro, y aparte como mujer yo me quiero casar, quiero tener hijos, pero porque yo quiero, no porque me lo dicen o porque es lo que me corresponde. Ahora, y decimos, ¿no? El papá apoya cuando la verdad es que le corresponde. Claro. A ver, adelante, Lucía. Fíjate, me parece muy interesante la última frase que dice ella, como mujer me quiero casar, me quiero tener hijos. Las mujeres vivimos separadas, divididas, como si fuéramos dos seres dentro de un mismo cuerpo. Y eso nos ha generado muchísimas complicaciones. Como mujer tengo un rol que cumplir y luego como profesionista tengo que hacer otra cosa o como política. ¿No somos la misma persona?
en el mismo cuerpo, ellos jamás van a decir, como hombre quiero ser padre, como político quiero llegar al Congreso. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Pero yo diría en el caso de Larisa, que ellos lo tienen por hecho. Ellos lo tienen porque jamás tienen un cuestionamiento ni conflicto de qué hacer con su vida personal. Su vida personal es el mundo público y no tienen ese conflicto. Y les encanta un ratito los hijos, como no, y les encanta un ratito la cocina y hasta están dispuestos una Navidad disfrazarse, como no. Pero en la vida cotidiana, ¿qué es lo que tenemos que ir cambiando? Es esta lógica de bipolar, de dos mundos, que decía Lourdes, donde las mujeres y los hombres tenemos responsabilidad sobre el mundo. Claro. Lo que ocurre en el mundo privado y público es responsabilidad de la ciudadanía. ¿Sí? Y en la ciudadanía estamos mujeres y hombres. ¿Sí? De todas las edades, de todos los colores, de todas las formas, etcétera. ¿Qué es lo que ha ido? Y yo insisto en el feminismo, al poner la igualdad en la mesa, lo que fue abriendo es el espacio para que las jóvenes llegaran, porque antes no se creía que las jóvenes podían llegar, que las personas con discapacidad llegaran, que las personas afroamericanas fueran presidentes del país más poderoso, etcétera. Porque no es un problema solo de México, es un problema de la concepción mundial del lugar que ocupamos. Entonces, sí hemos cambiado, sí hemos transformado, no es que nos ayuden, sí queremos estar en la Cámara y aquí y allá y en todos lados, un poco como Dios, ¿no? Aquí y en todo lugar. ¿Larisa? Sí, claro. A mí me pareció muy importante lo que dijo Larisa, porque como yo lo entendí, es que ella está diciendo, yo como mujer estoy decidiendo casarme y tener hijos, o sea, no cumplir un rol impuesto, así lo entendí. O sea, como una cuestión de opción, es decir, yo no por ser mujer me tengo que casar y tengo que tener hijos, pero lo decido así. Ya lo decido. Yo así leí el comentario que hizo Larisa. Ahora, antes de que pasemos a otro tema, me gustaría hablar sobre lo que dijo Verónica y las mujeres de hierro en el PRI, haciendo referencia a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el tan nefasto, hay que decirlo, líder del PRI en el Distrito Federal, que efectivamente estamos hablando de exigirle a las mujeres que sean grandes políticas, preparadas y todo, morales, ¿no? Éticas, y tenemos líderes políticos que verdaderamente no deberían estar ahí sino en la cárcel, ¿sí? Y eso habla, ¿por qué no se le castigó con el rigor que se debería? ¿Por qué entonces cuando se sube otra planilla son 2 hombres y no hay esta paridad de hombre-mujer? Porque los partidos tienen otras prioridades, los partidos políticos tienen otras prioridades. Las mujeres, la condición de las mujeres, la situación de las mujeres en el mundo y en México en particular no es su prioridad. Y entonces las mujeres nos convertimos en botín político y ellos hacen negociaciones y dejan los derechos y los intereses de las mujeres para un segundo momento, tercero o cuarto. Y lo vemos muy claramente con las leyes antiaborto que se aprobaron en el sexenio pasado, principalmente entre PRI y PAN, o sea, en un convenio entre PRI y PAN, donde seguramente hubo una negociación y se cedieron cosas, ¿verdad? Y los derechos de las mujeres, el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, pasó a segundo término y nos encontramos con la aberración de que ahora se mete a mujeres en la cárcel hasta por abortos espontáneos. Entonces eso me parece muy importante de anotar y por supuesto es un obstáculo enorme porque los partidos políticos tienen un discurso en el que nos dicen que apoyan a las mujeres, tienen cursos de capacitación, si ustedes se meten al portal del PAN, hay un montón de cursos de capacitación para sus miembros, para sus funcionarias, etcétera, pero el punto es que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen en los hechos. Sí ha habido avances y sí las mujeres han ganado espacios en los partidos, en los 3 poderes de gobierno y en la vida empresarial, etcétera, pero por la misma lucha de las mujeres, en efecto, no porque los hombres las hayan dejado. Si nos hubieran dado permiso, seguiríamos en la cocina, ¿no? Me gustaría leerles algunos comentarios del público. Alma nos dice, mi hija desde los 5 años ha dicho que quiere ser presidenta de la República y toda la gente que la oye se ríe, incluso en su escuela. Qué importante también desde chiquitos y desde la escuela empezar a cambiar esto. Y aplaudirlo. Bueno, por ahorita regresamos. Aplaudirlo sobre todo, ¿no? El pasado 1 de octubre, en el estado de Chihuahua, quedó conformada la primer legislatura integrada en su mayoría por mujeres, con un total de 17 diputadas y 16 diputados.
Además, en un hecho sin precedentes, las mujeres gobernarán 25 de los 67 municipios del estado, entre ellos la capital de Chihuahua. Mientras que en Juárez, las mujeres también obtuvieron la mayoría, con 11 regidurías de 20 posiciones. Todos estos logros de las mujeres en la política de nuestro país ocurrieron gracias a la Ley de Paridad de Género vigente que se aplicó por primera vez en los comicios pasados en ese estado. Continuamos en Diálogos en Confianza y le platico un poco del programa de la próxima semana. Próximo jueves vamos a hablar sobre los refugiados. ¿Qué significa ser refugiado? Últimamente se escuchó mucho este término, sobre todo porque en los últimos Juegos Olímpicos hubo una participación de la selección de refugiados. Y bueno, pues, ¿saben ustedes qué es, qué derechos se tiene, qué diferencia hay entre ser una persona un migrante y un refugiado? Todo esto lo vamos a analizar la próxima semana. Si tiene alguna duda o quiere participar, empieza a comunicarse con nosotros desde este momento. Y vamos a continuar con el tema de las mujeres en la política, que ha estado muy interesante el día de hoy. Y también hay mucha participación ya en redes sociales y en mensajes, como nos hace llegar una llamada que nos felicita por el programa. Dice que hace poco se hizo un homenaje a Alicia Sánchez Jara, de 95 años, quien luchó por el voto de la mujer en México y es un ejemplo a seguir. Ojalá que las próximas pongan a la mujer en el lugar que se merecen y desaparezca el machismo en nuestro país. En el Twitter nos dice Fatma, los políticos, ya sean hombres o mujeres, son malísimos ambos y corruptos. Esto es importante porque es como la percepción que tenemos de la política en México. Hay muchos comentarios similares. Nos dice otra persona, Alex, no es que no haya capacidad, es que son pocos partidos los que dan la oportunidad a mujeres que no vayan siguiendo la corriente. También nos comentan, las mujeres son capaces como los hombres para el ejercicio político y también tan propensas como ellos a la corrupción. Otro comentario, entre mujeres nos llamamos derrotadas por tomar la opción de ser amas de casa. Eso nos vuelve tontas en automático. ¿Por qué? También es cierto, hay muchos comentarios que denostan la participación de las propias mujeres y dicen, por ejemplo, acá un hombre, la misma mujer se degrada en algunos casos y dice, yo he visto en empresas nacionales e internacionales que entre ellas se despedazan, se destruyen. Ánimo, mujeres, son mucho más que eso. Y también en el Facebook tenemos otros comentarios. Nos dice acá, los partidos son mafias, círculos cerrados, que quien entra en ellos dice que se enfrenta a varios retos. Y hay mujeres bien preparadas y honestas que han intentado entrar y es muy difícil continuar. Tenemos acá a nuestra compañera, ¿cuál es tu nombre? Laura. Platícanos tu vivencia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Soy Laura R. Olvera y vengo de la Universidad Azcapotzalco, de la UAM Azcapotzalco, y pertenezco a una organización llamada Motiva, en la cual intentamos, o más bien realizamos, política nueva. Lo que buscamos en esta organización es la inclusión de los jóvenes, de que haya participación, pero principalmente también de las mujeres, donde en tanto nuestros proyectos siempre son con un 51% de mujeres y 49% de hombres. Lo último que hemos realizado ha sido 5 proyectos para que sean revisados y puedan entrar a la nueva Constitución de la Ciudad de México. Qué interesante. ¿Como cuál? ¿Algunos? Digo, para que nos demos idea. Pueblos indígenas, derechos digitales, diferentes trabajos que, de hecho, este proyecto lo presidió Gaby, que ya habló aquí con nosotros. Y bueno... ya lo hicieron llegar a la Constituyente. Mañana se presenta y pues... Lo que vemos realmente es que en la práctica nosotros en la organización, en la asociación, notamos que si te enfocas realmente en tu trabajo y no tienes que estar luchando por ese de por qué el hombre, por qué la mujer, y si él tiene ese cargo, yo tengo el otro, tienes la oportunidad de realmente demostrar tu trabajo, ¿no? Es que ahora ya pueden. Sí, antes exactamente. Teníamos que estarnos peleando 24 horas al día, ustedes ya como mantequillitas, ¿no? Sí, la verdad es que llegaron. Sí, y pues aprovechar la oportunidad, ¿no? La oportunidad que se nos está brindando y impulsar a las demás personas, a las demás jóvenes, mujeres, y realmente tratar de evitar o de quitar ese conflicto, esa pelea entre hombre y mujer. Al fin y al cabo somos seres humanos y ambos sentimos, ambos... Ojalá así se entienda ya muy pronto, pero creo que nos faltan varias generaciones para lograr la equidad o la paridad absoluta.
Dinamarca era el más avanzado y les faltaba una generación, ¿verdad? Sí. En donde ya el tema sea absurdo, como ahora nos da risa pensar que hubo una época en cuando los españoles llegaron a América, estaban tratando de demostrar si los indígenas tenían alma o no eran seres humanos, sino animales no humanos, y los ponían a cantar, a ver, para averiguarlo. Lo mismo seguimos peleando con la población LGBT, con las mujeres. Pareciera que nadie que no es varón, en los términos que lo exige el imaginario social, no somos humanos. Ojalá esto pronto acabe. Isabel, cuéntanos tu vivencia. Sí, yo soy María Isabel Marta Chavarría, soy presidenta de la Asociación de Comerciantes de los alrededores de la Plaza de la Constitución y calles aledañas. Les doy las gracias por haberme invitado y yo lo único que les podría decir después de escuchar la mayor parte de este programa es que las mujeres todavía nos falta mucho camino por recorrer. Nos faltan muchas batallas que librar, muchas veces no tan solo contra el hombre, sino contra nosotras mismas. ¿Por qué hay tan poca sororidad? ¿Por qué hay tan poca hermandad, no? Eso es real. Muchas veces nosotros, por estarnos quitando los cargos, y llegamos al frente ante el hombre machista que nos representa en este país, pues se nos cerró la puerta. Ahí se acabó la pelea con la otra mujer, con aquella, con la que ustedes gusten y manden. A mí, yo lo que más sé hacer, yo estoy para dar. Yo participé en lo de los sismos del 85, ayudé al estado de Chiapas en 2005 durante el huracán Stan, ayudé al estado de Chihuahua en 2012, y después mandé ayuda para los damnificados de Acapulco Guerrero. Isabel, nos interesa mucho esta vocación de servicio, pero también hay que hablar de esto. A ver, dos cosas. ¿Por qué hay tan poca hermandad real? Pareciera que nos han enseñado a que nos tenemos que mordisquear y jalonear, pelear por ese macho alfa. Bueno, y otra. La vocación de servicio se dice que la traemos en los genes las mujeres y que solo somos en cuanto servimos a los demás. Y el día que ya no nos queda quien servir, bueno, qué terror. A ver, Lucía. Pero también hay comentarios de las mujeres que deciden dedicarse a esto, que son criticadas por otras mujeres profesionistas. Esto que hablabas, Fer, de la sororidad, parece que es lo que más nos están haciendo reflexionar aquí en redes. A ver, dos cosas. No hay todavía un gen que se haya descubierto que efectivamente el servicio es parte de nuestra construcción, como tampoco hay un gen que se haya descubierto de que los hombres son violentos por naturaleza. Ambas son aprendidas y por lo tanto, y eso es lo maravilloso, se pueden cambiar. Sí. Y para cambiar hay que tener voluntad. ¿Sí? Si yo no quiero cambiar, pues entonces podré decir que mi mamá me educó así pero y así fue. Se puede deconstruir. Por eso, se puede cambiar, pero esa es una decisión. Fernanda, entonces yo puedo decir, no, yo no quería ser macho, pero así me educaron y ahora no puedo porque no he podido, o sea, yo sí quiero, pero me dicen que no y entonces por eso me quedo así. No, hay que trabajar y hay que trabajar profundo. Fíjate qué terrible es que la historia no haya reflejado en plenitud todo lo que hemos logrado las mujeres. Las mujeres nos hemos aprendido a hermandar. Las sufragistas, 30 años, crearon una organización a nivel nacional y mundial para poder avanzar. Y entonces, como no nos han contado esa historia, pareciera ser que la única historia que tenemos es la del conflicto, igual entre que nosotras. Ellos. Perdóname. Juntas y difuntas, todo exacto, eso que pero se yo dice. nada más te quiero decir, si tú miras las estadísticas de cuál es la principal causa de muerte de los hombres, es el asesinato por riña. Ellos se matan porque alguien se le cerró en el coche, porque la miró feo, porque ¿por qué me estás mirando así?, etcétera. Y eso no se cuenta. Sin embargo, se hace una mayor proyección de las supuestas o de las diferencias que tenemos las mujeres. Nadie nos dijo que tenemos que ser hermanas forzosamente. Hemos aprendido también formas de entrar al mundo político a través de las enseñanzas masculinas. Si ellos compiten de esa manera, nosotras creemos que es así esa competencia. Con su discurso. Sin embargo,
Si una hace como una reflexión, yo te diré que en mi vida profesional y en la vida personal, las más solidarias han sido las mujeres. Desde mi mamá, digamos, mi abuelita, hasta el día de hoy. Lo que hemos logrado las mujeres es porque sí nos unimos. Entonces, no es que no hayamos podido estar en un acuerdo, y estas 4 mujeres que están aquí es un ejemplo, y tú misma eres un ejemplo. Las mujeres abrimos espacios a otras mujeres cuando asumimos efectivamente que podemos y que tenemos que abrir el espacio para otras mujeres. ¿Podría yo decir algo? Sí, claro. Creo que este país ha avanzado mucho en términos de reconocimiento de derechos de nosotras las mujeres. Insisto, yo sé que me van a decir, Paula, no es suficiente. No es suficiente, y con esto no quiero decir ya llegamos. Pero hoy que estoy escuchando jóvenes, mujeres jóvenes en el auditorio que están mucho más conscientes de lo que tal vez yo estaba cuando yo tenía su edad, cuando yo estaba en la preparatoria o en la universidad, cuando escucho mujeres que están decidiéndose a tomar decisiones de lo público en su círculo más cercano, que están adueñándose del espacio, que se saben poderosas en ese lugar, yo veo que hemos avanzado. Hoy es la primera vez que en un sexenio el Plan Nacional de Desarrollo, yo sé que lo hemos repetido, pero el Instituto Nacional de las Mujeres, es necesario que las mujeres sepan que hay un Instituto Nacional de las Mujeres que todos los días está trabajando porque avancemos en el tema del reconocimiento de nuestros derechos y de la igualdad sustantiva que debe de haber entre hombres y mujeres. Ya lo repetimos, creo que las 4 mujeres que estamos aquí sentadas, esto no es una guerra entre hombres y mujeres, pero las mujeres tenemos que avanzar. Llegan y me dicen, Paula, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque pues el espacio ya está ocupado con un hombre y tú me dices que no es una guerra entre hombres y mujeres. A ver, bueno, pues la competencia electoral es eso. ¿Por qué las mujeres vemos a veces que el pleito es entre mujeres? Porque los espacios han sido muy pocos y nos han puesto también a pelear mujeres contra mujeres por esos espacios. Y tenemos que ser mucho más inteligentes que esas estrategias. Hoy el Plan Nacional de Desarrollo tiene la perspectiva de género de manera transversal y todas y cada una de las secretarías tienen que incorporarla. Ese es un gran avance y que tenemos que presumir. Yo solo quiero puntualizar lo que tiene que ver con la construcción social de por qué asumimos este discurso. Y a mí me gustaría que ustedes recuerden cualquier telenovela, y eso yo lo hago en mi ámbito de comunicación, cuáles son estos personajes femeninos y cómo juegan una constante competencia entre la buena y la mala, la que chilla y la mala, y la que todos y la suegra tiene que ser la mala, la suegra, y las canciones y las caricaturas. Mira, hay una llamada que nos dice, en este momento mi esposa es la que trabaja, yo me quedo en casa y trabajo los fines de semana. En México es mucho machismo y es muy difícil sacudir estas ideas de las cuales somos educados desde hace mucho en este país. De hecho, usted está en ese lugar porque perdió el trabajo, no porque lo haya decidido. Así es. Ese es un problema delicado. Pero bueno, Lisbeth, a ver, para que podamos salir con el público. Sí, claro. Adelante. Soy Lisbeth Palma, presidenta de una Fundación Enfoque Impulso Nacional AC, y también soy miembro de 2 asociaciones, México Avanza, de APL, y otra que es Volver a Empezar, donde también soy parte de la mesa directiva. Yo creo que aquí es importante que la mujer se empodere y que la mujer se la crea. Los espacios están, nada más es cuestión de decisión también. Es obvio que tenemos a veces que hacer muchísimo más trabajo, pero si nosotros no nos la creemos, nosotros no vamos a poder alcanzarlo. Entonces tenemos que partir de convencernos que cada vez hay más espacios que nosotras mismas nos tenemos que apoyar. Sí es cierto, nos tenemos que unir. En la fundación donde estoy somos más mujeres que hombres, sin embargo nuestros compañeros, la verdad, son los que nos empoderan, los que nos apoyan, los que nos motivan. Entonces yo creo que no se trata de una lucha entre 2 géneros, sino más bien de una alianza, porque finalmente todos, de todos dependemos el cómo llevemos cada uno nuestros cargos y sobre todo nuestro país, ¿no? O sea, tenemos que pensar en eso y que tenemos que seguirnos apoyando.
Gracias, Gema. Perdón, quisiera... ahorita retomes. Espérame, Ivonne, un segundito. Gema Jiménez, soy antropóloga social, fotógrafa, documentalista, pertenezco a una asociación de cronismo, o sea, soy una mujer que realmente tiene como muchos roles, pero yo quisiera poner como aquí a lo mejor un punto importante, porque a mí yo estoy educada con un hombre, mi papá, y bueno, yo jugué americano desde chica, o sea, siempre como que fui una mujer anómica que fue en contra de las reglas sociales. Incluso actualmente no quiero, es mi decisión no tener hijos y seguir en mis quehaceres, ¿no? Entonces, y bueno, yo lo que puedo aportar es que efectivamente ha habido una lucha en la cual hemos avanzado. Afortunadamente mi generación nos ha tocado estar en varios espacios gracias a esa lucha, pero también no podemos seguir viendo como esa confrontación entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que efectivamente a mí me apoya mi papá, varios amigos, y yo creo que esos espacios efectivamente los tenemos que seguir tomando empoderadas, pero en el buen sentido de la sensibilidad, no de este empoderamiento en contra, ¿no? Porque sí me ha tocado a muchas mujeres que están como en esta lucha en confrontación con los hombres, ¿no? Y yo creo que todas las que hemos estado aquí hemos tratado de señalar que no es eso, ¿no? Lo único que pedimos es como una igualdad que ya sí se está dando, que mi generación ya es parte de esa igualdad y que tenemos que seguir avanzando para obtener más espacios como estos, ¿no? A ver, rápidamente, me toca. Ivonne tenía la palabra. Sí, primero hay que partir de que no vivimos en un mundo ideal donde los hombres y las mujeres vamos como hermanitos de la mano a todas partes y ellos nos apoyan y nosotras los apoyamos, porque justamente el mundo está construido de otra manera. El mundo, hay un montón de estructuras y hay cuestiones culturales, un entramado cultural que justamente nos coloca a las mujeres en un espacio de subordinación y nos coloca y nos ve como seres de segunda y genera un montón de vulnerabilidades de las que sufrimos las mujeres, igual que otros grupos. Hace rato se hablaba de discriminación, porque primero por ser indígena y después por ser mujer, entonces primero que llegue una indígena y luego además una mujer indígena. Entonces, si seguimos pensando en ese mundo ideal, no vamos a avanzar. Y lo dije hace rato, no es que nos den, no es que nos permitan, no es que nos apoyen, es que lo luchamos, es que no lo ganamos, es que estamos donde estamos porque no lo hemos ganado. Diríamos en términos muy coloquiales, nos hemos partido el lomo y nos lo seguimos partiendo. Entonces, no se trata tampoco de... yo siempre explico a mis estudiantes, yo soy feminista y yo entiendo el feminismo no como la lucha de las mujeres contra los hombres, sino de las mujeres por las mujeres. Y estamos en un mundo que está estructurado para que todas las ventajas sean para los hombres. Entonces no podemos las mujeres quedarnos en esa idealidad y estar esperando que nos apoyen. Eso no quiere decir que vamos a luchar contra los hombres en general. Lucharemos contra quien haya que luchar. Estructuras, a lo mejor no es una cuestión de guerra de sexo, sino una guerra cultural, ¿no? Y una guerra para modificar las estructuras. Pues muchísimas gracias. Ya no hay tiempo, perdón, siempre nos falta tiempo, pero les agradecemos mucho su participación, gracias, su presencia y también su compañía ya. Muchas gracias. Gracias.